Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a ver entonces esa importancia de estas cuestiones. Vamos a ver qué significa o qué valor tiene hoy en día los sistemas religiosos, porque por algo deben de subsistir. El hecho de que hoy en día estemos ya en siglo XXI con pleno auge de... Permítanme. Perdón. Entonces, ¿por qué en pleno siglo XXI siguen existiendo estos sistemas religiosos? ¿Por qué, a pesar de que mucho se habla de que la religión es mal vista hoy en día, sigue existiendo? Vamos a enfocarnos en estas cuestiones entonces. Bueno, vamos a ver el concepto, vamos a retomar un poco el concepto de la magia. Entre comillas, arte o entre comillas, ciencia oculta que pretende producir. Esa es una definición que retoma del diccionario de la Real Academia Española, valiéndose de ciertos actos o palabras o con invención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Sinónimos o palabras relacionadas: encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Básicamente la Real Academia crea una definición de la magia a partir de esta visión también cientificista. Mucho de esta idea de que la magia es falsa, la magia no existe, lo mágico y lo religioso son parte del pasado de una cuestión que simplemente fue falsa. Esa es la idea. Por algo también dice aquí la definición, intervención de seres imaginables. También nos habla de producir efectos contrarios a las leyes naturales. Ahora valdría la pena preguntarnos hasta qué punto los efectos de la magia son contrarios a las leyes naturales, o más bien la misma magia ha encontrado la forma de que aquello que supuestamente no es natural, realmente sí lo es, y solamente tienes que encontrar la forma de manipularlo. Porque básicamente se parte de la idea de que si la ciencia no lo puede demostrar, no es verdadera. Y ahí tenemos un gran problema incluso epistemológico, porque la ciencia tiene sus propios métodos, pero no son o no deberían ser vistos como los únicos. Habrá otras disciplinas que previamente habrán encontrado ciertos desarrollos y la ciencia simplemente actualmente no tiene la capacidad de explicarlo todavía. Pero no, el problema aquí es que la ciencia muchas veces se encierra en su concepto de si yo no lo puedo comprobar, no existe. Y por lo tanto no es científico. Y pues no, o sea, vemos que realmente hay cuestiones que decimos, la ciencia no lo puede explicar por ahora, pero el hecho de que en este momento la ciencia no lo puede explicar, no quiere decir que sea falso. No podemos demeritar por completo estas circunstancias. Entonces, vamos a retomar estos conceptos. Otra definición, lo retomo de la doctora Escobereta, de la Facultad de Filosofía y Letras. Parafraseándola, ella nos explica que la actividad humana, que la magia es la actividad humana en la que se manipula al numen, es decir, al Dios o a las deidades, para obtener un favor en pro del bienestar o malestar del individuo. Aquí ya vemos una definición, sí, de carácter científica, pero no tan cerrada, más bien estudiada, parte del estudio de las religiones. Eso es definitivo. Manipula al numen. Es decir, vemos que en la religión se le ofrece culto al numen. En cambio, en la magia se le manipula. Así como en la religión se busca alabar mediante ya sea alabanzas, algún sacrificio o algo, se le alaba, ¿no? En cambio aquí no, aquí se busca manipular directamente para obtener un favor. Es decir, yo te entrego esto porque quiero que me des aquello. Así lo define la doctora Escobereta. Ahora, yo en lo personal prefiero definirlo de una forma
simple, pero que nos va a servir para darle un giro completo al estudio de estos conceptos. Yo lo defino como la actividad humana que ofrece soluciones de problemas desde su propia perspectiva. Quizás sea una definición muy abstracta, muy enfocada desde mi propio ámbito, muy amplia incluso. Pero aquí el punto es que tenemos que partir de lo básico. Tenemos que partir de la idea de que la magia te va a permitir solucionar problemas a partir de su perspectiva. Si te dicen es que la magia no es algo científico, pues no, güey, no es algo científico, tiene su propia metodología. Y no tiene por qué ser científica cuando incluso sus orígenes son más antiguos que la misma ciencia moderna que hoy en día tenemos. Tiene sus propios métodos. No podemos comparar una cosa con otra. Es como si quisiéramos comparar a un animal terrestre con un animal acuático. Cada uno tiene sus características propias y no por eso el terrestre es mejor que el acuático o viceversa. Es esto lo que tenemos que considerar. Ver a la magia como algo que te ofrece soluciones desde su propia perspectiva. Ahora, vamos a definir el otro elemento referente a la religión. Y de nueva cuenta, vamos a tomar una primera definición. Es el conjunto de creencias, ese igual lo retomo de la Real Academia. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ya veíamos en la magia que se manipula al numen para un favor. Aquí vemos esta visión de venerar, de guardarle cierto respeto a aquella entidad que está por encima de nosotros. Se le ve más, incluso según se define, más que respeto es un temor. Valdría la pena preguntarnos hasta qué punto la religión realmente te impone temor o simplemente tiene que ver con el contexto social. Hoy en día como que estamos en una transición, las religiones ya no son para causar temor. Hoy en día las religiones pareciera que buscan más esta entidad amorosa, esta entidad generosa que te busca ayudar. Como que esa visión del Dios castigador viene más del Antiguo Testamento. Todavía tiene repercusiones en, no sé, unas generaciones de los años 40, por ejemplo. Pero de un tiempo para acá como que viene ese cambio de paradigma en cuanto a si se genera temor o no. Lo que sí es cierto es que la religión te va a marcar ciertas normas morales, tanto para conducta individual como para la conducta social. Y obviamente esto está marcado por rituales. Recordemos que tenemos diferentes tipos de rituales. La oración y el sacrificio son los más comunes y lo vamos a encontrar prácticamente en todo sistema religioso. También se los había comentado, o no recuerdo si se los comenté. El sacrificio está presente en todo sistema religioso, hasta en el mismo cristianismo que tanto muchas veces, cristianismo llámese vertiente católica, vertiente cristiana, la que sea, el sacrificio está presente. Que sea simbólico es otra cosa, pero la idea del sacrificio existe. Entonces, retomemos ese término. Yo igual tengo ciertas cuestiones al respecto sobre la definición. Claro que la religión te marca normas morales, o mejor dicho, son normas religiosas que por un cambio en el ámbito social han adquirido un carácter de normas morales, porque la misma sociedad las va secularizando, por así decirlo, y las va convirtiendo a un modo ya no cristiano, sino moral, apto para cualquier sociedad. Ahora yo lo prefiero definir como la actividad humana que ofrece soluciones a la población desde su perspectiva, de nueva cuenta, tal como lo dije anteriormente, a partir de su enfoque, por medio de la fe. La fe en un poder superior. Dios, el Dios que sea. Alá, Yahvé, cualquier deidad. Eso es importante.
Sale sobrando a qué Dios alabes, sale sobrando todo esto. Lo que importa es tener la fe. El elemento primordial, esencial dentro de la religión, de cualquier sistema religioso, es la fe. Así como la ciencia requiere ciertos elementos para poder funcionar, requiere un método bien definido al cual te debes de apegar. El estudio hermenéutico igual requiere un método específico. La religión y la magia tienen un elemento sin el cual no pueden existir. Ese elemento es la fe. Entonces es importante ir retomando todos estos aspectos. Ok. Ahora las fases de la hegemonía de cada actividad humana. En algún escrito que todavía no publico, algún día lo publicaré, planteo una clasificación de las actividades humanas dominantes. Yo parto de la idea de que cada época histórica, así como tenemos un método, un modo de producción, así como tuvimos el modo de producción asiático, luego el esclavista, luego tuvimos el sistema feudal, de ahí nos pasamos al capitalista. Yo parto también de una clasificación acorde a las actividades humanas y establezco la clasificación de una primera etapa, que es la etapa de magia, la cual va a estar siendo dominada por los chamanes. Y esto corresponde al periodo mesolítico. Estamos hablando de los tiempos que corresponden a la prehistoria. Esta prehistoria de la revolución neolítica para atrás, para que me entiendan. Y bueno, se va a prolongar el dominio de la magia hasta toda la producción de la revolución neolítica, ya en el modo de producción asiático. Permítanme, voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido, hay mucha interferencia. Ok, entonces ese es el primer periodo que clasifico, el de auge de la magia. Posteriormente, ya a partir de la Edad Media en adelante, tenemos otra etapa, que es la Edad Media. La Edad Media viene ya desde el siglo XV, que es cuando, bueno, desde el siglo V hasta el siglo XV, que es cuando ya tenemos a la religión católica como religión dominante en Occidente, y esta religión empieza a institucionalizarse y se da una separación entre iglesia y religión y los conceptos mágicos. Esto es muy importante. Y va a tener su auge ya hasta la fase del capitalismo mercantil. Será ya hasta el capitalismo industrial cuando esta religión va a ser reemplazada por la ciencia. Estamos hablando ya de los tiempos contemporáneos, estos tiempos en los que, no recuerdo si se los dije, el doctor Antonio Rubial establece una clasificación de la religión y dice que en la antigüedad las religiones marcaban el cambio o marcaban la base, la base de los sistemas económicos. Así como en el marxismo ortodoxo, por así llamarlo, que es la base política y económica, lo que define a lo ideológico, llámese religión. Para Rubial, en la antigüedad era al revés. Los sistemas económicos y políticos se encontraban condicionados por la religión. Pero ya en el siglo XVIII-XIX esto cambia. Ya en la actualidad incluso. Todo se encuentra regido por lo económico y lo político. Y la ciencia, a pesar de ser esa actividad humana dominante, se encuentra al servicio del capitalismo.
Si el capitalismo no fuera esa actividad humana ese modo de producción, la ciencia no estaría como actividad humana dominante. La podría reemplazar por X o por Y. Sale sobrando. Lo que importa es que sirva al sistema. Y la ciencia le sirve al sistema de una muy buena manera, porque la ciencia te produce tecnología. La tecnología te produce material bastante llamativo para producir ganancias económicas, productos de un montón de variedades. Pero eso es importante, lo que les digo. Los científicos no tienen el poder que en su momento tuvieron los chamanes o tuvieron los sacerdotes. Al contrario, están supeditados, dependen directamente del sistema y de los intereses económicos. Aquí la gran diferencia en estas actividades. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Vamos con la siguiente. Perdón, es que ya ando cansado porque todo el día he estado en el Pilares. Bueno. Les voy a... De hecho, ahorita vamos a tratar de proyectar un video. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Recordarán un poco de lo que hemos revisado de la obra de Rudolf Otto. Hemos visto ya conceptos básicos de teoría de las religiones. Él en el capítulo 4, me parece, nos habla de algo que denomina el Mysterium Tremendum. Ahorita a ver si les puedo poner el video. Si no, bueno, se los voy a explicar porque no sé qué tan buena está la señal aquí. En este video de este animalito con cuernos, está situado en los tiempos de la prehistoria, sale un clan de hombres primitivos, andan caminando sobre un terreno tipo sabana y hay una tormenta eléctrica. Entonces uno de esos tantos rayos le cae a una niña. Le cae a una niña y le cae a la mamá de la niña. O sea, mata a las dos. El papá se da cuenta de que murieron sus dos familiares y se acerca a llorar por ellas. Pero al mismo tiempo de que se acaba todo el estruendo que causó el rayo, aparece misteriosamente en ese video este animal con cuernos que estamos viendo aquí. Y pues esta persona se empieza a cuestionar, ¿por qué si cayó un rayo se murieron mis familiares y aparte apareció este animal con cuernos? ¿De dónde salió este animal con cuernos? Se cuestiona, pero no encuentra explicación. Pasa un día, él se queda ahí al lado de los cuerpos de sus dos familiares y al día siguiente vuelven a encontrarse al animal con cuernos. El mismo animal con cuernos regresa a ese lugar y sus compañeros, los compañeros de este hombre, que son cazadores, le empiezan a aventar lanzas al animal con cuernos para matarlo, para comérselo. Pero al mismo tiempo de que este animal con cuernos es perforado por una lanza y muere, la mamá de la niña revive. La niña ya no revive, pero la mamá sí. Y entonces el papá empieza a hilar cosas y le empieza a hilar ideas. Y dice, entonces, si matamos a ese animal y le quitamos su vida, le puedo regresar la vida a la persona que murió. Incluso después, en este mismo video, agarra la piel del animal y se la frota a su hija con la intención de que la reviva también. No lo logra, pero va creando sistemas de creencias a partir de la experiencia, a partir de lo que va observando. Entonces, Rudolf Otto nos habla sobre el Mysterium Tremendum, aquello que no se puede explicar,
Aquello que por más que le mueves por medios racionales, recordemos que él hace mucha alusión a términos racionales e irracionales, por medios racionales no encuentras la explicación de las cosas. Sin embargo, si te vas por medios irracionales, es decir, a través de las emociones, de los sentimientos y todas estas cuestiones más sentimentales, más humanas, incluso si lo queremos ver, encuentras tu propia explicación. Una explicación diferente, una explicación propia de los sistemas religiosos. Entonces, eso es a lo que se refiere esto. Yo lo ejemplifiqué con el caso del animal con cuernos, pero el Mysterium Tremendum tiene un montón de ejemplificaciones. Incluso ahora que ustedes lo lean, supongo que les va a venir a la mente un montón de cosas o formas de ejemplificarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ahora hay que preguntarnos hasta qué punto la magia y la religión son tan diferentes a la ciencia. Para esto retomo a un historiador de la religión, a un historiador de la ciencia, que es Thomas Samuel Kuhn. Él trabaja las revoluciones científicas y crea una clasificación de los elementos que tiene la ciencia. Nos dice que la ciencia, lo que busca, bueno, cuando se plantea un pensamiento, un nuevo pensamiento para cambiar la forma de percibir la realidad, en el caso de la ciencia, se plantea un enigma o se busca darle solución a un enigma. Y para poder explicar ese enigma, se crea un primer dogma, una primer creencia acerca de ese misterio. Y este dogma, con argumentos suficientes, va a evolucionar, por así decirlo, en un paradigma. Entonces así vamos, ¿no? Enigma, vamos a pensar en una posible explicación que se llama dogma, y a partir de ahí le vamos a buscar argumentos. Si le encontramos los argumentos suficientes, el dogma se convierte en paradigma. Ahora, posteriormente, la comunidad científica busca plantear un nuevo paradigma, ya que este paradigma no empieza a carecer, empieza a entrar en crisis, porque como que las cosas ya no cuadran, como que las explicaciones son muy limitadas. La comunidad científica busca un nuevo paradigma, un nuevo paradigma que tenga las bases suficientes para poderse sostener, porque el paradigma anterior ya no tiene vigencia, tiene muchas irregularidades. Y una vez que este nuevo paradigma es aceptado por la misma comunidad científica, se puede decir que se ha consolidado una revolución científica. Es decir, ¿qué nos dice eso? Vemos cómo la ciencia está en constante transformación, cómo la ciencia parte de un dogma, eso es fundamental, parte de un dogma, pero ese dogma le da argumentos y lo convierte en paradigma. Cuando ese paradigma ya no te da respuestas a tus problemas ni te brinda soluciones, lo cambias por un nuevo paradigma. Y si es aceptado por la comunidad científica, llega para quedarse y marca una revolución científica. Pero no se queda para siempre. Siempre que llegue un nuevo postulado de paradigma, se va a replantear por parte de la comunidad científica y se decide si se queda o se desecha. Así funcionan las revoluciones científicas. Esto pareciera muy propio de la ciencia, pero la verdad es que las cosas no son así. No es algo exclusivo de ellos. Básicamente, con este modelo científico se los voy enumerando los pasos. Enigma, dogma, paradigma. Ese paradigma, en cuanto al sistema de creencias que tiene, entra en crisis y a partir de ahí se crea un nuevo paradigma con nuevos argumentos y demás. Se acepta
ese nuevo paradigma por parte de la comunidad. Y eso te trae una revolución científica a partir de la creación de leyes y postulados. Ahora, esto vamos a ver si realmente la religión y la magia no lo tienen. El enigma lo tenemos en el caso del Mysterium Tremendo. Volvamos al ejemplo del animal con cuernos. El hecho de que haya aparecido un animal con cuernos de la nada es un enigma. Y ahí está. Viene un dogma. El dogma lo encontramos en el momento en el que esta persona, este hombre de las cavernas, sospecha que con el rayo, mágicamente, literal, mágicamente aparece el animal con cuernos de la nada. Ese es su sistema de creencias, ese es su dogma. Posteriormente, cuando al día siguiente matan al animal con cuernos y le regresa la vida a la mamá de la niña, los argumentos de que ese animal fue mágico y apareció de la nada se reavivan, porque vio que al momento de que mataron al animal, revivió la persona. Entonces, eso aumenta las características mágicas de ese animal. Apareció de la nada, con un rayo, y una vez que lo matas, revivió mi familiar. Claro que ese animal es mágico. Posteriormente, ya podría venir un periodo de crisis en el dogma, de que dice, ok, ya vimos que si matamos a un animal, había revivido un familiar. Pero vamos a suponer que esta persona posteriormente trató de repetir el mismo procedimiento matando a algún otro animal. Y dice, ok, ahora no funcionó, algo anda mal. Y se replantea este paradigma y dice, ok, vamos a ver si con una metodología más específica, con unos rituales específicos, al momento de matar al animal, ahora sí revive una persona. Y vamos a suponer que le funcionó, siguiendo unos pasos estrictos. Ahí tienes el nuevo paradigma. Ya no es nada más matar por matar. Tienes que matarlo bajo unos pasos específicos y en unas fechas específicas. Ese es un nuevo paradigma dentro de la magia. Ese nuevo paradigma se asimila tanto con ese chamán como con los demás grupos de chamanes y se convierte en un conocimiento acumulativo que se va a ir heredando de generación en generación. Y se crean leyes y postulados. Si algo tiene la magia y la misma religión, es esto. Está lleno de leyes que no se pueden quebrar o no se deben de quebrar y postulados que al mismo tiempo son cambiantes. No, muchas veces partimos de la idea de que la magia y la religión es algo estático que ha estado así milenariamente. La verdad es que no es así. Magia y religión están en constante transformación. Tienen su propia metodología, tienen su propio modo de comprobar las cosas, tienen sus propios argumentos y sus propias leyes y sus propios postulados que están en constante transformación acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué la magia y la ciencia no han dejado de existir? Por lo mismo, porque están en constante revolución, ya no científica, sino revolución mágica. Se adaptan a las necesidades de las personas y van cambiando su propio estilo de existir y de coexistir con otras actividades humanas. Quizás ya la ciencia y la magia no sean esas actividades dominantes al servicio no es la actividad humana favorita del capitalismo para producir mercancía, pero ahí están, siguen subsistiendo a su modo y se siguen adaptando a los tiempos contemporáneos. Entonces, vamos viendo cómo pareciera que la magia y la ciencia no son tan diferentes como nos lo quiere pintar la misma ciencia con su discurso hegemónico. Pues bueno,
Después de haber presentado esto, yo los quiero escuchar a ustedes. Ok. Adelante, Areli, por favor. Buenas tardes. Pues nada, solamente quería como comentar que me suena a mí muy lógico todo lo que está diciendo, conforme que la única religión que conozco un poco más es la católica, y me parece como muy específico todo lo que nos menciona en el método científico, ¿no? En la creación de enigmas, dogmas, paradigmas. Me parece muy, muy interesante verlo ya como en teoría, porque pues pareciera que no, cuando uno es practicante de alguna religión no se da cuenta de todo eso. Y ya como más especificado en una teoría, pues me parece como muy relevante porque puedes entender un poquito más el por qué es así esa religión y el por qué de su simbología, sus respetos hasta ciertas cosas, no respeto hacia otras, etcétera. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Muy bien, muchas gracias. De hecho, con esto que mencionas, yo te quisiera preguntar, yo les comenté ahorita que los sistemas religiosos también están en constante transformación. Mm, en el catolicismo, que es la religión con la que tienes más acercamiento eh, de una u otra forma, ¿encuentras esos cambios de paradigma? ¿Podrías ubicar alguno? ¿Cómo ha cambiado esa religión católica con el paso del tiempo? Pues sí, porque, por ejemplo, cuando yo crecí, recuerdo que todo se enfocaba en la Santa Trinidad y en Dios, el Dios creador, ¿no? El que te castiga. Y ahora lo que veo es que la religión católica, bueno, al menos en México, ha virado no hacia los dioses ni la Santa Trinidad, sino a las vírgenes y los santos. Entonces, las vírgenes y los santos se han convertido como en el eje central de la religión, no como se plantea desde el Vaticano, ¿no? La Santa Trinidad y el Dios creador, y también las virtudes que se le dan a esos santos, también creo que tiene mucho que ver con la variación y el cambio y transformación de las religiones, porque bueno, ahora recuerdo específicamente el caso de San Judas Tadeo, que se le da la virtud de apoyar a las causas perdidas, ¿no? Entonces, eso a mucha gente le ayuda muchísimo porque a veces no sabe para dónde ir y dice, ah, bueno, si hay un santo que se dedica a eso, pues a ese le voy a rezar, ¿no? Porque es el que me va a ayudar. Entonces, no es el otro, no es el mayor, no son los tres juntos, sino es este específicamente. En eso veo el cambio, por ejemplo. Sí, sí, muy bien. De hecho, eh, aparte, toma en cuenta, como lo vimos en la clase del miércoles, cómo los sistemas cambian a nivel institución, pero también cambian a nivel creyente. Entonces, una cosa son los mismos cambios que te impulsa el mismo sistema, la misma iglesia como institución eclesiástica, y otra cosa muy diferente son los cambios que organiza la misma comunidad. Con esto que mencionas del culto de San Judas Tadeo, fue un movimiento que empezó dentro de la comunidad. Anteriormente, San Judas Tadeo era visto como un santo, pero era como que un santo, pues X, ¿no? O sea, ahí por su, como que existía, pero nadie sabía quién era. La misma iglesia en algún momento trató de impulsar su conocimiento y su popularidad y no lo logró. O sea, realmente fue hasta que los mismos frailes de la comunidad, tanto de Estados Unidos como de Brasil y un poco de México, lo empiezan a promocionar en las mismas comunidades
que empiezan a hacerse populares. Y ya es aquí cuando la misma iglesia define el culto y lo reconfigura, ya para que sea más popular todavía. Entonces, sí, se van dando estos cambios, estos mismos cambios que veamos estas revoluciones, cómo van cambiando. Digo, no es lo mismo la religión católica hoy en... Otro ejemplo, ¿no? Para que quede un poco más claro. Edad Media. Básicamente se parte de la idea de que para salvar tu alma, tienes que estar bien con Dios, y para estar bien con Dios, tienes que morir bien. Se crean un montón de manuales del bien morir durante toda la Edad Media. Y literalmente es eso, un manual que te explica cómo debes comportarte en tus últimas horas de vida, cuando estés agonizando acostado en tu cama. Te dicen, no tienes que pensar en esto, enfócate en hacer oración. Va a haber un momento en el que tu familia va a estar contigo, pero después ellos van a tener que salir y tú vas a pasar este último proceso tú solo. Y debes mantenerte firme porque por la más mínima distracción te amolaste y te vas a ir al infierno. Esa es mucho y se parte de la idea de que muy pocos van al cielo realmente. El cielo no es para cualquiera. El cielo es solamente para los que logran resistir hasta el último momento de su muerte y se mantienen en buenas condiciones como creyentes. Sin embargo, si comparamos esta visión con la visión contemporánea de la Iglesia Católica, hoy en día se dice que prácticamente cualquiera de nosotros no solamente podemos ir al cielo, sino que también estamos en el camino de la santidad. Podemos convertirnos en santos. De hecho, va de la mano con lo que mencionabas, Arely, porque el mismo Vaticano inició esta idea de impulsar a los santos como modelos de vida, para que la gente los siga como ejemplos. Digan, él vivió así, pues yo tengo que vivir como él, y yo también voy a volverme un santo, me voy a santificar. Entonces, aquí vemos esto. Hoy en día se dice que no solamente puedes salvar tu alma, no solamente es sencillo salvar tu alma, sino que si aparte de eso te portas muy bien, eres un buen creyente, te vas a convertir en santo. Entonces vamos viendo estos cambios de pensamiento, estos cambios de dogmas y de paradigmas que van marcando revoluciones religiosas dentro de las mismas instituciones. Muy bien. Qué bueno que mencionaste este ejemplo, Arely. Me hiciste recordar este caso. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más me pueden comentar los demás? A mí me parece muy interesante la última parte que abordas, que los sistemas religiosos pues están en constante adaptación, ¿no? A las necesidades de las personas, y esto, no sé, me pongo a pensar ahora con lo que vivimos después del COVID y durante el COVID, todas las misas que se empezaron a dar a través de los medios digitales como la clase, y también cuando llegaba a fallecer alguna persona, los rosarios, ¿no? Que también se hacían a través de estos medios, y también se acoplan en este sistema capitalista la infinidad de productos que podemos encontrar en los sistemas religiosos, ¿no? La misma Virgen hecha como más infantil, los santos como caricaturescos, que en otro tiempo no se hubiera pensado, ¿no? Se hubiera sido como un sacrilegio o hacer estas imágenes como las podemos encontrar hoy en día. Acabas de mostrar otros cambios dentro del catolicismo. Para empezar, recordemos, es lo que les había dicho, ¿no? Sobre que la religión no es la gran actividad favorita por parte del capitalismo, pero eso no quiere decir que no le saque provecho cada vez que pueda. No lo veamos a nivel comunidad, la señora que te vende los rosarios. Veámoslo más a nivel macro. Cómo hay empresas que se dedican a elaborar todos estos
crucifijos y los reparten en diferentes comunidades a través de la misma gente que los vende. Pues estas empresas se hacen millonarias por la elaboración de este tipo de utensilios. No se diga los que elaboran las estampitas de la Virgen de Guadalupe, que la oración de San Isidro, de San Antonio Abad, X o Y, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, obviamente sirve para darle sustento al adulto mayor que los vende afuera de la iglesia, pero si lo vemos es todo un sistema de producción en cadena, muy de carácter capitalista. Oigan, ahora que lo menciono, por parte de la editorial voy a empezar a elaborar mis propias estampitas y las voy a repartir en las comunidades. Vas viendo cuántas editoriales no se pueden hacer de ingresos económicos con este tipo de ventas, porque es un sistema en cadena. Y les digo, pues, tampoco estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿no? Simplemente vamos viendo todo un sistema capitalista bien articulado, que muchas veces cuando vemos que lo vende un adulto mayor afuera de una iglesia o afuera de un panteón, por ejemplo, no nos imaginamos todo el proceso productivo que está detrás de. Sin embargo, claro que lo es. Lo mismo que mencionabas con estas imágenes de santos como más de niños, ¿no? Si hoy en día existen, es porque las condiciones dogmáticas lo permiten y porque el mismo sistema capitalista lo impulsa. Si no, eso no sería posible. Aparte de que sí estamos viendo como esa intención de llegar a una comunidad más juvenil. Porque si se fijan, por ejemplo, el catolicismo se está quedando ya en esos estratos poblacionales, ¿qué será? De las personas que tienen entre 30, 40 años, todavía, o sea, son generalizaciones. No quiere decir que no haya gente de 20 años, por ejemplo, que crea en el cristianismo, pero ya no es tan común, como que se está dando un cambio generacional. Entonces, justamente este tipo de imágenes buscan ese acercamiento de un mercado más joven, de un mercado más de 15, 20 años. Entonces, se va adaptando. Uno, a las condiciones dogmáticas, eso es importante que sí lo tenemos que destacar. Uno, a las condiciones dogmáticas y dos, las condiciones capitalistas económicas de la actualidad. Esos son los puntos que tenemos que retomar en esto que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alejandro. Qué bueno que mencionas esto. Ok. ¿Qué más me pueden decir? Más comentarios, dudas, preguntas, cosas que no les hayan quedado de todo claro, algo que quieran que quieran anotar para que vuelva a poner las diapositivas. Ya no hay nada más hasta aquí. No hay más comentarios. Estoy viendo sus números de folio, los estoy anotando. Si alguien falta de anotar su número de folio, por favor, anótenlo, por favor. Los que ya lo anotaron, se los agradezco bastante. Gracias, profesor. Una disculpa, tuve un problema con mi enlace y bueno, recién entré, pero me estaré poniendo al corriente con la grabación de la clase. ¿Cuándo se sube esta? Yo espero subir esta y la del jueves el día de hoy. A más tardar mañana domingo los estaré subiendo. Y por la asistencia no te preocupes, pásame tu número de folio aún así para registrar tu asistencia de una vez. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Okay. A ver, déjenme los guardo porque luego me salgo del Zoom y
no los conservo. Entonces no hay más preguntas ni comentarios sobre lo que ahorita vimos en la clase. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, antes de terminar la sesión, les tengo que comentar algo. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa por estos cambios de horario, pero he tenido que estar adaptando un montón mis horarios dentro de Pilares. Generalmente moví estos días porque suelen ser feriados, o luego los lunes nos llegan a mandar eventos por parte de Pilares. X o Y razón, realmente las actividades dentro de, bueno, ya que pasamos a lo administrativo, voy a cortar la grabación.